El hispanista francés Gerard Bray y el historiador José Luis Gutiérrez han presentado en el Salón de Actos de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla el libro Los sucesos de Casasvieja en la historia, la literatura y la prensa, 1933-2008. Ambos han coordinado este libro, en el que participan 19 historiadores e investigadores españoles y franceses, entre ellos el periodista y profesor de la facultad Antonio Ramos, director del documental Casasviejas contra el olvido, que se ha proyectado durante la presentación. Tras apuntar algunas de las circunstancias de la sociedad española en la que se produjeron los hechos de Casasviejas, Gerard Bray y José Luis Gutiérrez han destacado las aportaciones fundamentales de este libro. Por primera vez se estudian las repercusiones que la noticia tuvo en 65 periódicos españoles. Para José Luis Gutiérrez, los sucesos de Casasviejas tuvieron tal repercusión política y social que se pueden considerar como el principio del fin de la Segunda República. Casasviejas, la Segunda República no es lo mismo antes que después de los sucesos de Casasviejas, por las repercusiones políticas y sociales que tuvo, y Casasviejas todavía hoy día sigue siendo un episodio que se utiliza como referente. Una de las novedades más importantes que presenta el libro es la aparición de una gran cantidad de documentación, como el contenido de los sumarios de los hechos que acaba de salir a la luz pública. No, los sucesos de Casasviejas siempre se han estudiado desde el punto de vista de lo que ocurrió en aquel momento, de la ocultación de lo que había ocurrido. En estos últimos 5 años han ido apareciendo esta documentación. Ha aparecido la documentación del sumario del Consejo de Guerra al que se someten a los campesinos que rodean, sitian el cuartel de la Guardia Civil. Se produce un tiroteo en el transcurso de los cuales son heridos 2 guardias civiles y muertos, y después mueren esos dos guardias civiles. Otro de los temas abordados en la presentación ha sido la influencia que tuvieron los acontecimientos en la literatura, repercusión que ha llegado hasta nuestros días. La literatura se convirtió en herramienta para que políticos y creadores del momento hicieran llegar a la opinión pública su posición sobre los trágicos sucesos de Casasviejas. Los sucesos de Casasviejas, yo diría que entran desde el primer momento en la literatura, en el sentido de que un diputado republicano de izquierda, escritor por otro lado, que cada día publicaba coplas en un diario madrileño que se llama La Libertad, cuando se entera de lo que ha ocurrido, escribe, lanza su grito de protesta, de indignación en 2 poemas. La prensa jugó un papel protagonista desde el primer momento, y el libro estudia la repercusión de las noticias en los periódicos de la época. En un principio se ofreció una versión oficial de los sucesos, pero gracias a la labor de reporteros como Ramón J. Sender, la verdad se fue esclareciendo, como ha destacado el periodista y profesor de la Facultad de Comunicación Antonio Ramos, autor de uno de los capítulos del libro. Hay una versión real de lo que realmente está ocurriendo. La gente ya va viendo un run y va viendo un clamor, y los periódicos van rectificando. Pero ahí, por ejemplo, lo ha citado Gerard Bray, que hay historiadores que cuando se ponen a investigar ven los periódicos de esa época, y entonces el error está cometido.